comunidad del país, bienvenido una vez más a Opinión Pública. En el día de hoy, con mucho honor, tenemos para ustedes al doctor Antonio Siriaco, quien es decano de la Facultad de Economía, que viene a Opinión Pública para hablarnos de la economía dominicana desde enero hasta ahora y qué va a pasar de enero al fin de año. Eso será después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Doctor, la verdad que los vaivenes del año, de enero hasta abril, el crecimiento fue muy tímido, pero en marzo comenzó a despuntar, en mayo. ¿Y qué está pasando con ahora? ¿Cómo usted ve en sus luces y sombras la economía dominicana? ¿Qué va a pasar en estos 6 meses en adelante? Bueno, ante todo, Virginia, quiero darte las gracias, ¿no? Siempre por esa amabilidad de tú invitarme a tu programa. Pero no es mío, de verdad. Y déjame decirte lo siguiente. Tú sabes que la economía dominicana es una economía que depende mucho del entorno internacional. Porque los motores de crecimiento... Y sobre todo de Estados Unidos. Claro, porque los sectores, los motores de crecimiento de la economía dominicana, como es el turismo, sectores como el sector de las zonas francas, de exportación, básicamente dependen mucho de la actividad de otros países y básicamente, como tú has dicho, de los Estados Unidos. Si a eso tú le sumas el tema de las remesas, que el 85% de las remesas viene de los Estados Unidos, o la inversión extranjera, que prácticamente una parte importante de la inversión extranjera es de origen norteamericano. ¿Qué ocurre? Estados Unidos hay que tomar en consideración que a principios de año y en el mes de enero, el presidente Trump se juramenta. Y eso trajo como consecuencia un cambio en la política económica en los Estados Unidos. El presidente Trump inmediatamente, incluso desde campaña, venía amenazando y lo hizo efectivo con el tema de incrementar los aranceles al resto de los países del mundo. Y en el caso dominicano, a pesar de que tenemos un acuerdo de libre comercio, y en ese acuerdo de libre comercio los norteamericanos hasta ahora han salido gananciosos, a pesar de eso, el presidente Trump el día 2 de abril anuncia el famoso Día de la Liberación y presenta ante el mundo, como dicen así de manera muy coloquial, una cartulina donde cada país le fija un arancel. La República Dominicana se le fijó un arancel de un 10%, mientras el arancel promedio que tenía la República Dominicana y los exportadores dominicanos hacia ese mercado era de un 3%, ahora es un 10%. 7 más. 7 más, pero eso con el inconveniente de que gran parte de las exportaciones dominicanas compiten con las exportaciones de México. Y en ese momento ni a México ni a Canadá le pusieron un arancel recíproco. Entonces ya eso es un tema y una medida que afecta a la competitividad de las exportaciones. Y cuando uno observa básicamente el crecimiento de la economía dominicana durante los primeros 4 meses o 5 meses, pero los primeros 4 meses la economía creció 2.2%, 2.3%. Luego se reactiva un poco en el mes de mayo y la economía tiene un crecimiento de 3.5, 3.6, pero en promedio, en los primeros 5 meses, la economía está creciendo 2.5, 2.5, 2.6, por debajo de un 3%, que no es el crecimiento normal en República Dominicana. Que este ha sido un crecimiento, una economía con un crecimiento alto, con un crecimiento potencial de un 5%, y que esté creciendo menos de un 3%, yo creo que llama a la preocupación. Pero cuando tú analizas en cuánto creció
la economía norteamericana durante los primeros 3 meses tuvo un crecimiento negativo de menos 0,3%. Eso claramente también tiene reflejo en la República Dominicana, porque ambas economías, el caso dominicano, está comercialmente integrada a Estados Unidos. Y aunque hay elementos que son desfase o rezago, pero tarde o temprano esa atonía, ese lento crecimiento de los Estados Unidos tiene repercusiones en la República Dominicana. Y también hay que decir lo siguiente, que en el caso dominicano, al margen de ese crecimiento que hubo en Estados Unidos, negativo, pero también hay sectores aquí que han perdido fuerza en los últimos meses, como ha sido el sector de la construcción, que es el sector de mayor peso que tiene la economía, de mayor participación, casi un 15%. Y el sector de la construcción había tenido en los últimos meses crecimiento negativo, por diferentes razones, porque las tasas de interés son altas, porque el precio de los materiales se incrementó a nivel internacional y además porque es un sector que depende mucho de mano de obra extranjera y se acostumbró a eso, y por el tema de las deportaciones también, eso hay que decir lo siguiente, tuvo un impacto en ese sector. Pero el Banco Central incluso ha venido fondeando ese sector y se recuperó, tuvo cierta recuperación en el mes de mayo. Pero tomando en consideración esa ralentización de la economía dominicana durante los primeros 5 meses, el Banco Central tomó una serie de medidas que tendrán repercusión en esta segunda mitad del año. El hecho de que el Banco Central liberó 81 mil millones de pesos por diferentes mecanismos, encaje legal, y además... ¿Cómo se va a multiplicar esos 80.000 millones de pesos? No, esos 81 mil millones de pesos, el Banco Central, ¿verdad?, mediante una resolución de la Junta Monetaria, estableció que no, la tasa de interés no debería exceder de un 9% a diferentes sectores. Y hizo mucho énfasis en tasa de interés porque uno de los problemas que ha tenido la inversión privada y el consumo privado en la República Dominicana, que son dos componentes muy esenciales para el crecimiento económico, es que las tasas de interés han estado altas. Es decir, cuando las tasas de interés están altas, eso significa que cualquier proyecto que tú tienes y lo quieres realizar, cuando va al banco a buscar dinero, entonces el banco te presta a una tasa muy alta. Entonces, muchos inversionistas dicen, yo no voy a tomar esos recursos porque obviamente mi proyecto no va a darme la rentabilidad para yo pagar los intereses y el capital que generan esos recursos que me están prestando. Entonces el banco en ese aspecto inyectó esos recursos a tasa no menos del 9%. Y yo creo que eso va a tener una buena repercusión. Y déjame decirte lo siguiente. También hay preocupación con el tipo de cambio, porque eso fue otra variable que durante los primeros meses del año, el tipo de cambio, cuando el gobierno lo fija a una tasa del 63.11, incluso llegó a estar a 63.42. Y el Banco Central, como una medida para contener el escalamiento del tipo de cambio, entonces toma y emite una resolución donde limita el uso de dólares por parte de los sectores que no son generadores de divisas, es decir, para los importadores de divisas. Y eso, de una forma u otra, tuvo un buen impacto. El resultado. Y el resultado trajo como consecuencia que el tipo de cambio otra vez volviera a bajar en la horquilla que tradicionalmente había estado entre 59 y 60, se mantiene por ahí. Todavía esas medidas se mantienen. El Banco Central, al inyectar... ¿Y es correcta esa tasa en este momento? Yo pienso que sí, yo pienso que es una tasa relativamente que
tiende a que los sectores que son exportadores no tengan, vamos a decir, tengan una rentabilidad adecuada, y aquellos que son básicamente sectores nacionales, es una tasa mínimamente que no atiza la inflación, que no fomenta incrementos de precios, porque hay que tomar en consideración que el Banco Central tiene como meta de inflación mantener una inflación en un rango, en una meta de un 4%. Pero también el banco, de manera muy, vamos a decirlo, de manera muy indirecta, tiene como meta mantener un cierto nivel de estabilidad en el tipo de cambio, que no se altere demasiado, sobre la base de que si el tipo de cambio se deprecia mucho, eso significa, Virginia, que eso puede básicamente generar procesos de incremento de precios, porque como esta economía importa mucho, nosotros importamos más de lo que exportamos. Entonces, las importaciones se compran ¿con qué? Con dólares. Si el dólar es más caro, entonces cuando tú traes ese producto de fuera, va a ser más caro. Y más inflacionario. Y entonces toda esa cadena de distribución, el importador se lo vende más caro ¿a quién? Al intermediario o al gran comerciante o al mayorista. El mayorista se lo vende más caro al detallista y al final le llega más caro al consumidor. Lo que pasará también con los aranceles. Claro, si y eso altera el precio de productos básicos, de muchos alimentos, de los combustibles, que importamos combustible. Y eso yo creo que en ese sentido, por eso que el Banco Central, al margen de que como meta declarada es la meta de inflación, pero también hay una meta que no es declarada, que es mantener un tipo de cambio relativamente en un rango, que ese rango no altere los precios de muchos bienes que son parte de la canasta básica familiar. Entonces, tenemos que en estos primeros 5 meses la economía ha crecido lento. El Banco Central, las autoridades se han dado cuenta, entonces han inyectado recursos para ver el comportamiento y la reacción de los sectores, básicamente sectores inversionistas, para que tengan un coste del dinero más barato y eso pueda obviamente impulsar el crecimiento de la economía. Pero como hemos hablado, hay también un elemento del entorno que son imponderables, ¿verdad? La guerra. Hay situaciones en las cuales desde inicio del año han afectado el comportamiento de la economía mundial. Y tenemos básicamente conflictos geopolíticos que están ahí, que están latentes. Por ejemplo, está el conflicto que cada vez más se puede complicar, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, que está desde el año 2022, desde febrero del año 2022. Y que cuando el presidente Trump llega a la presidencia, dijo que al otro día, y no es así, porque iba a acabar con porque eso. Un elemento importante es que nadie controla a Putin, no es verdad. Ni a Trump tampoco. Ni a Trump tampoco. Entonces, porque cada quien tiene su visión, Exacto. cada quien tiene su agenda. La agenda de Rusia es que no puede permitir, bajo esa lógica, que Ucrania básicamente esté dominada por la OTAN, porque estamos en la frontera, obviamente, de Rusia. Entonces, es una situación compleja esa guerra. ¿Y cómo ve que Trump dice que le va a ayentar ¿cómo que se llama? El Zelensky. Sí, el presidente de Ucrania. Sí. Y entonces, bueno, porque ya no ha podido persuadir a Putin, entonces obviamente, y está viendo que Putin quiere ganar la guerra, y incluso no se va a sentar, lo más seguro puede hacer un mecanismo de sentarse en la mesa de negociación, pero Rusia ha arreciado. Y entonces, le está dando con todo a quién. Claro, y ha ido ocupando cada vez más y consolidando los espacios que ha ocupado. Y eso
hasta ahora no se vislumbra, pero si uno le añade el conflicto permanente entre Israel y los palestinos, eso es un tema, obviamente, Jamás. que afecta a la región, pero Ujú. que últimamente se involucró Irán y ese conflicto entre Irán bélico, entre Irán mínimamente de 12 días, también generó tensiones en esa zona. Una zona, Virginia, que es altamente estratégica para el mundo, porque El 20% de los Ecuador. estamos hablando de el estrecho de Hormuz, y ahí convergen al fondo está el Golfo Pérsico, está Kuwait, está Irak, está Arabia Saudí, por un lado, y otros países árabes que son altamente productores, Qatar, altamente productores de petróleo, como tú has dicho, por ahí circula el El 20 22% de de todo el petróleo. petróleo del mundo, más el gas natural. Pero por el otro lado, en el otro extremo, está el estrecho de Bab el-Mandeb, que es un estrecho donde precisamente están los hutíes, que es una milicia que está en Yemen, y que entonces esa milicia ataca todos los buques, barcos que vienen de la parte sur, desde Asia, y que van a cruzar ese estrecho para entrar al Mar Rojo, y que el Mar Rojo a su vez lleva mercancía de Asia hacia Europa a través del canal de Suez. Entonces, cuando atacan los hutíes, básicamente a barcos ingleses, norteamericanos o cualquier otro barco que van a llevar mercancía a Israel, lo que provoca todo eso es que tomen la ruta más larga a través de todo el cuerno de África hasta llegar a la parte norte y entrar entonces por al Mediterráneo entre España y Marruecos, esa zona. Entonces, eso provoca que el costo o el coste de los fletes se incremente. Y muchas mercancías que vienen a la República Dominicana, Se incrementa también. que vienen de Asia, se incrementan. O sea, y eso también afecta toda la economía dominicana. Fíjate que estamos hablando de una zona muy lejana, pero a su vez también con impacto muy cerca en la República Dominicana. Nosotros tenemos una gran importación de China. Y que el mundo es un pañuelo ahora Es un mismo. pañuelo, el mundo es Pañuelo. plano. Y entonces nosotros tenemos un comercio extraordinario con China. Déjame decirte, Virginia, que el segundo socio comercial de la República Dominicana no es Haití, ¿Es China? es China. Porque cuando hablamos de intercambio comercial, estamos hablando de exportaciones más importaciones. Eso suma al intercambio comercial. Nosotros exportamos relativamente poco de China, pero importamos mucho, muchísimo. Ahora mismo, por ejemplo, el mercado chino ha invadido el mercado dominicano. Todo lo que tú compras, cualquier aparato electrodoméstico que tú compras, eso es en China que se hace. El 20% de los vehículos que ya circulan en la República Dominicana son de origen chino. El 70% de los celulares que se importan a la República Dominicana, de todas las marcas, iPhone, Samsung, se hacen en China. Entonces, es una El invasión. problema es que esos comercios están empleando ilegales. Está bien. Y eso hay que controlarlo. Y hay que establecer incluso mecanismos a través de aduana de tal forma de que incluso esos comercios también paguen impuestos. Que muchas veces, aunque pagan impuestos internamente, pero siempre hay algún tipo de situación. Porque también hay que decir lo siguiente, en China se produce muy barato. Es una gran fábrica del mundo. Y ya no están como antes, que No, los productos chinos eran muy malos, y ha pero mejorado la calidad. mejorado la Ha calidad, mejorado la calidad. evidentemente. Y fíjate que esos son temas globales, Virginia,
que afectan el comportamiento de la economía dominicana. Y por eso es que el mundo de hoy es mucho más complejo. Y por eso la economía de hoy es más compleja. Hoy se habla de la geoeconomía, porque está vinculante la economía con la geopolítica. Yo puedo tener la mejor política económica. Sin embargo, si hay algo en el entorno que yo no controlo, me altera mi política económica. Y eso ocurre generalmente. Fíjate que a principio de año el gobierno estimó un crecimiento de 4.5 y nosotros incluso estábamos dentro de las economías de mayor crecimiento. Pero el entorno internacional se fue agravando y eso entonces afectó, al margen de los problemas internos, afectó la dinámica dominicana. Y ya hoy se habla, el mismo Banco Central habla de que las proyecciones de crecimiento económico van a estar entre 3 y 4%. Y alguna vez incluso se apuesta a la mitad, o sea, al punto intermedio, que es 3.5. ¿Pero por qué? Porque hoy en día el entorno internacional es tan cambiante que tus Lo proyecciones, imponderable. los imponderables, como tú mencionas, que los pronósticos tú tienes que revisarlos cada mes, porque tú no sabes el comportamiento que viene. El presidente Trump amanece un día poniéndole arancel a todo el mundo. Por ejemplo, si el 1 de agosto Trump pone un 10% de arancel para la República Dominicana, y si también a la remesa dominicana le ponen un 5% No, de... ya se modificó, fíjate, el proyecto original que se aprobó, que fue un proyecto sobre reforma fiscal, una ley fiscal, y le pone el más grande y hermoso proyecto, así fue, es el nombre, ¿no? Y se lo Sí, aprobaron. sí, y se lo aprobaron, pero evidentemente se lo aprobaron con modificaciones. Entonces, Eh, ¿qué pasará con República entonces, Dominicana? ya los Si países, eso, si entra, a los países generalmente, y no a los países, sino a los indocumentados que envíen remesas a sus países correspondientes, van a pagar un 1% eh, de impuestos. Entonces, nosotros eso no afectaría tanto. no tanto, porque No. nosotros tampoco tenemos muchos indocumentados. De los 11.2 millones de indocumentados cuantificados y que se dicen en los Estados Unidos, hay 232.000 dominicanos que están en esa condición. Pero no es tan seguro eso, porque supongamos que yo soy indocumentado y quiero enviarle a mi familia recursos. ¿Qué yo voy a hacer? Yo no voy a una remesadora a enviarlo, porque inmediatamente, si ven que soy indocumentado con la política de Trump, lo que van a hacer es que me van a agarrar y me van a deportar. Yo ese dinero se lo doy a una persona amiga que tiene papeles y le digo, Exacto. envíame ese dinero a mi, Y a mi sobre familiar. todo, los Eso, dominicanos siempre se la no, ingenian se le ingenian y buscan siempre mecanismos para evitar y evadir eso. Y eso es normal. para Y eso lo van a, mandar los claro, recursos a la y familia. eso lo van a hacer los mexicanos, eso lo van a hacer eh, los otros países que tienen otros ciudadanos que están de manera indocumentada. Está como el caso, por ejemplo, de la India. La India es el país de que mayor remesa envía a su país. En el caso de América Latina, evidentemente que México tiene un peso importante. El año pasado los mexicanos enviaron más de 60.000 millones de dólares, solamente a remesas. Solamente a remesas. Y hay países que, aunque son pequeños, pero proporcionalmente dependen mucho de las remesas. Por ejemplo, El Salvador. El Mm. Salvador, el 15%, las remesas representan el 15% del PIB, mientras en el caso dominicano las remesas deben estar por el 9-10%. En El Salvador es el 15% del PIB. Entonces, todo eso yo creo que uno va a ver cómo tendrá repercusión, pero en el caso dominicano, en el caso de las remesas, su impacto será, de mi punto de vista, marginal. No será un impacto así fuerte, directo, y más cuando ahora se trata del 1%. En el proyecto original se hablaba de un 5%. Luego en las discusiones
se rebajó a un 3.5 y se aprobó finalmente un 1%. Para redondear el crecimiento, ¿qué crecimiento usted pronostica para el fin de año? No, yo creo que la República Dominicana debe de aspirar, y yo lo que creo, a un crecimiento de 3.5. Yo creo que lo puede alcanzar. Y lo puede alcanzar en la medida que se hagan las tareas, en la medida que se fondeen a los sectores básicamente que impulsan la actividad económica, pero también yo creo que si hay un entorno relativamente tranquilo, la República Dominicana puede fácilmente este año tener un crecimiento en 3.5. Bueno, vamos a celebrarlo después de la pausa. Doctor, la verdad que para muchas personas, sobre todo los que van al médico, el problema que están anunciando de SENASA, me gustaría que nos dé su luz, qué es lo que está pasando. Y mucha gente también está diciendo que eso es lo que está pasando, que quieren privatizarlo. ¿Qué es lo que usted pretende qué es lo que usted analiza con SENASA? Mira, SENASA es nuestra ARS, que es un equilibrio para el sistema de la seguridad social y básicamente en el componente de salud. Lamentablemente, Virginia, el sistema de la seguridad social, en sentido general, incorporando las AFP y las ARS, está muy mercantilizado. Y eso es un problema realmente. Y por eso es que para llegar a una solución y reformular la ley de seguridad social es tan difícil, porque hay tantos intereses que se ha perdido el bien común, el objetivo del bien común. SENASA claramente debe jugar y ha jugado un papel de un equilibrio dentro del mercado de Y la estaba salud. considerada de las No mejores. de las mejores. ¿Qué ocurre? Hay dos regímenes aquí importantes, que es el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Está el régimen contributivo subsidiado también, pero ese todavía no se ha puesto bien en marcha. Y en el caso de SENASA, por ejemplo, tú encuentras que cuando tú analizas los aspectos financieros del régimen contributivo, ahí no hay problema. Ahora, ¿qué ocurre? Que si tú incorporas al régimen subsidiado un montón de personas, a lo mejor que pueden pagar el seguro, que pueden estar en el régimen contributivo, pero a su vez, si tú no le incorporas esa contrapartida de apoyo de recursos, entonces al final tú vas a tener que los gastos van a ser mayores que los ingresos. Tan simple como eso. Ahí hay un déficit de más de 2.000 millones de pesos, que es fruto básicamente de que se incorporaron más de 2 millones de personas al régimen subsidiado y no se le incorporaron o inyectaron los recursos suficientes. Y eso te va a generar un déficit. Yo creo que el presidente de la República y que el gobierno tiene que inyectar los recursos suficientes. Sí, concomitantemente metió gente ahí, o sea, nuevos afiliados. Y déjame decirte lo siguiente. 2 millones y pico. No, 2 millones y pico, 2.5 millones y pico. Entonces, ¿qué ocurre? Para que tú veas que, por ejemplo, las ARS privadas atienden a 2 millones de afiliados y tienen ganancias por encima de los 50.000 millones de pesos. Cuando tú Y SENASA atiende a más de 6 millones. Más de 6 millones con 19.000 millones. Es decir, que el esfuerzo que se hace en SENASA, yo creo que ha sido O sea, grande. no hay quiebra, no nada de eso, sino no recursos se puede decir, inyectados, como claro, dijo el presidente. falta de recursos inyectados. No hay una quiebra estructural, vamos a decir, de que es algo que es un barril sin fondo. Y no es así, porque no ha sido así. El año pasado tuvo beneficios. Lo que hay que aportar los recursos necesarios si tú vas a incorporar personas y lo vas a subsidiar. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, lo que hace falta en SENASA, obviamente, es
falta de recursos para cubrir los 2 millones de personas que se incorporaron en el régimen subsidiario. Bueno, doctor, mire, la verdad que usted está participando en el CES de todo lo que tiene que ver con la regulación de los inmigrantes, sobre todo los indocumentados. Claro. Me gustaría que nos den una visión, qué es lo que está pasando y sobre todo de la aprehensión que tenemos algunos de los nacionalistas de lo que va a pasar con la regularización de su universo de inmigrantes en República Dominicana. Mira, Virginia, yo creo que la convocatoria que se hizo allí entre los principales líderes nacionales, yo creo que debe ser el camino correcto para discutir los grandes problemas nacionales. Eso es un punto importante, que se discutan, que se llegue a una solución, porque hasta ahora la República Dominicana había combatido gran parte del tema migratorio de manera desarticulada. Los líderes no se ponían de acuerdo. Entonces, cuando los líderes no se ponen de acuerdo, tú eres muy, como país, no, se convierte en muy propenso a ser atacado desde fuera. Ahora, cuando tú tienes una cohesión interna sobre la base de un tema, y todos sabemos que hay que el tema migratorio, que es un problema. O sea, los países, por ejemplo, con grandes asimetrías, siempre va a haber una presión del país más pobre al país más rico. Mira, y eso ocurre entre México y Estados Unidos. Eso ocurre entre Nicaragua y Costa Rica. Eso ocurre entre Marruecos y España. Eso ocurre entre todos los países que tienen frontera y hay esas asimetrías. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer los países que quieren controlar esa situación? Tú tienes que ordenar los flujos migratorios, tú tienes que aplicar la ley, tú tienes que sencillamente, en el caso de la República Dominicana, que hay una demanda en sectores clave como el sector de la agricultura o el sector de la construcción, y que por razones incluso hasta de carácter social, el dominicano no le gusta trabajar la agricultura por determinadas situaciones que ocurren, entonces tú dices, mira, vamos concomitantemente a generar programas que vayan tecnificando sector agricultura, que vayan tecnificando la construcción, es decir, buscar también en estos casos, a lo mejor quizá viviendas que tengan, que usen menos mano de obra y sencillamente decir y regularizar aquellos ciudadanos que vas a necesitar. Eso mandarlo para su casa. Y además la cuota que existía cuando Trujillo y Balaguer se iban a su casa. Porque eso es realmente. Entonces, cuando tú estableces cuotas, tú dices, mira, y hay un acuerdo, porque hay muchísimos acuerdos. La República Dominicana tiene acuerdos con Haití. Hay una comisión binacional. Hay una comisión binacional. Y tiene acuerdos incluso de cooperación y comercio con Haití. Y entonces tú, sobre esa base, bueno, como no hay todavía en Haití por el tema, no hay interlocución, y eso ha dificultado realmente mucho la aplicación de estos acuerdos, pero tú entonces ordenas tus zonas, los flujos migratorios, tu frontera, obviamente la hace menos porosa y controla la migración. Pero déjame decirte lo siguiente, nuestra frontera que tú encuentras que está, bueno, el que ha ido a Haití y se va por la zona de Jimaní, tiene que pasar una cantidad impresionante de puntos de militares de revisión. Y uno se pregunta, si hay tantos puntos de revisión, ¿por qué hay unos flujos constantes? Todo eso nosotros tenemos que regularizarlo, hasta las mafias que hay ahí. Oye bien, y todo eso se discute en el Consejo Económico y Social. De ahí tienen que salir políticas, precisamente de frontera, políticas migratorias. Yo estoy en la Comisión de Comercio Bilateral. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo.
No me he puesto de acuerdo en el sentido y las fuerzas que están ahí. Yo estoy por la UAS y el sector social. Y ahí hay que, en esa zona fronteriza del lado dominicano, hay que generar también empleos. Porque ¿qué ha ocurrido? Que todo el que vive en la frontera se ha venido para la capital. Y entonces se ha despoblado esa zona. Y tú tienes que crear una zona especial, con características. Eso lo vengo yo oyendo hace Todo, 30 años. bueno, pero no se ha hecho. No se ha hecho. Hay que hacerlo, sí. Hay que hacerlo. Y oye, y hay muchos ejemplos. Tú vas a la zona de Laredo, entre la frontera de México y Estados Unidos, una zona extraordinariamente de comercio. Y eso es lo que te permite, en cierta manera, generar empleo aquí. Y en América Y claro, y Central, América Central. Todo eso hay que hacerlo. El Salvador, Claro, Costa Rica, todo claro. eso son Y artesanía todo eso son bellísima. políticas públicas que tú tienes que fomentar para generar una actividad económica en la frontera de ambos lados. Y eso es el mecanismo de control comercial al final. Porque, ¿cuál es el problema de Haití? Que Haití es un país pobre. Entonces, si se generan las condiciones de ese lado y las condiciones de este lado, no hay por qué sencillamente tener una situación como la que tenemos ahora. Entonces, eso se está discutiendo en el Consejo Económico y Social y yo creo, pero yo digo que es un punto de avance, pero además hay un pacto nacional. Hay un pacto nacional donde más de 21 partidos y personas con posiciones incluso hasta disímiles estuvieron de acuerdo y se firmó, está firmado, yo lo tengo, el Pacto Nacional por Haití. Y ahí se habla de la tecnificación de la agricultura, ahí se habla de la tecnificación de sectores importantes clave. Y eso es lo que hay que hacer, hay una ruta establecida. Y tú sabes por qué no se hacía, porque no había un consenso de de los principales líderes del país. ¿Y Y cómo, yo pienso que en el CES se pueden sacar cosas muy importantes. ¿Y cómo se llega al consenso de cómo se va a llevar una persona que no tiene papeles, que no hay ningún tipo de nacimiento, nada de eso, y la República Dominicana no lo puede hacer, No, porque es bueno, su país que tiene que no, hacerlo? pero de eso se trata. De eso, sencillamente, todo el que no cumpla, bueno, que se regrese a su país. Eso es así, tan simple. Entonces, porque sabemos la situación que hay, ¿verdad? La situación quizá en Haití por situaciones básicamente interna, ¿no? De un control por parte de las bandas, las instituciones básicamente no funcionan y todo eso hay que, evidentemente, tomarlo en consideración en estos procesos. Vamos a hacer la última pausa y enseguida volvemos. Doctor, yo creo que República Dominicana, más que maltratar a los haitianos, somos el pueblo más solidario toda la vida con ellos. Aunque ellos no maltraten, nosotros somos una persona de humanismo. Y ellos, algunos de ellos los reconocen. Pero Amnistía Internacional está llamando que no reparten los indocumentados. ¿Cómo usted ve esa petición? Mira, yo creo que los países tienen que tener sus leyes y aplicar sus leyes y hacerlas siempre dentro de un orden y de un respeto a los derechos humanos. No estoy diciendo, ¿verdad? Pero el caso haitiano es un caso muy particular que tiene la República Dominicana y por eso es que yo siempre he dicho que hay que tener cuidado. Vamos a tener esas instituciones siempre en contra. Y eso, por eso yo decía al principio, ¿no? Y decía que cuando En los... contra. No, es así. Sí. Pero, pero el hecho de que los líderes políticos se pongan de acuerdo y vayan al CES, y yo sé la gente que está yendo al CES, y se saque un documento y se firme ese documento, olvídate que eso es lo que va a afianzar la fortaleza que pueda hacer, ejecutar la República Dominicana en su política migratoria. Pero vuelvo y reitero, siempre hacerlo
dentro de los aspectos eh, que no genere ninguna duda para el otro. ¿Por qué? Porque es verdad que la República Dominicana ha sido solidario. Es verdad que la República Dominicana en una situación con el terremoto de Haití fue de los primeros que acudió, contribuyó, pero no hay que olvidar, Virginia, que hay situaciones Y históricas, culturales, no, no, pero culturales. yo digo culturales, pero históricas en el sentido de que nosotros fuimos, nosotros nos liberamos fue de Haití. No han emancipado medio. Entonces, y Sí. todo eso siempre se quedan secuelas. Y hay grupos de ambos lados que atizan. Entonces, a eso que me No, refiero. no Y por solamente eso, eso, doctor, que la escuela haitiana le dicen que esto es de ellos y no, no que, toperan de lo que está pasando con nuestra independencia. no, y que es un error, porque evidentemente esos son ya afirmaciones que están muy fuera de la historia, vamos a decir. Ya hay situaciones que se han superado. La República Dominicana es la República Dominicana y Haití es Haití. Yo creo que no hay una sola persona en República Dominicana que no quiera el progreso haitiano, Todo el, que no quiera que Haití salga de ese mal malo que tiene a esta hora y que esas bandas dejen de hostigar a los haitianos. Mira, yo creo que a ambos países le conviene. Oye bien, en primer lugar, eh, por el hecho mismo de que nuestro segundo mercado de destino de las exportaciones, con todos esos problemas que tiene Haití, oye bien, a pesar de todos los problemas que tiene Haití, los que venden pollo, los que venden huevos, van a la frontera y lo venden todo. Eso se va para aquel lado. Pero también a nosotros nos conviene que Haití mejore, porque eso le da más condiciones a ellos para quedarse en su país. Entonces yo creo que ambos países, ambas naciones, yo soy un abanderado siempre de los aspectos de la cooperación. Y yo lo digo porque, por ejemplo, viendo el desarrollo que ha tenido China, por poner un ejemplo, después de la muerte de Mao, y el lema de Mao era guerra y revolución. Sin embargo, el lema de Deng Xiaoping fue desarrollo y cooperación. Y los chinos se han desarrollado más con ese lema, desarrollo y cooperación, que con guerra y revolución. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es que Haití se desarrolle, porque si Haití se desarrolla, la migración será menos, vendemos más. Y si ellos se desarrollan, ellos estarán en mejores condiciones para ellos impulsar a su país. Y eso va a beneficiar a ambos lados, a la isla completa, porque Haití es un país con grandes problemas en términos hídricos, en términos de sostenibilidad. Y eso nos afecta, aunque este lado esté mucho mejor sus condiciones, pero nos afecta porque es una sola isla. Y tú sabes una cosa, Virginia, ni tú, ni yo, ni nadie puede agarrar un serrucho y partir la isla en No, dos. ¿Verdad que no? no. Entonces, yo creo que, y vuelvo y lo reitero, estamos condenados a que cada quien en su lado desarrolle su país. Eso es lo que yo creo. Pero yo creo también que la diplomacia dominicana ha jugado muy mal en este conflicto entre República Dominicana. Los haitianos siempre han ido adelante en la denuncia en contra de República Dominicana, pero República Dominicana y sus embajadores no hacen nada para tratar de que ese globo tan grande que nos aplasta a nosotros, sobre todo en Europa, que nos ven como un monstruo a República Dominicana, no hacen nada para que ese revertir esa opinión tan fea de República Dominicana. ¿Qué usted cree de eso? Bueno, yo pienso que debe ser una tarea pendiente que tiene que tener la diplomacia dominicana. No es tan fácil, porque siempre
¿verdad? El más pequeño, el más pobre, siempre, El ¿verdad? victimismo. Ese victimismo, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo y decir las cosas como son, ¿verdad? Y explicarle a la comunidad internacional las cosas. Y evidentemente, y saber que el tema de Haití es un tema básicamente que es global, que la comunidad internacional tiene que incorporarse, pero que la República Dominicana es el más Yo afectado. creo que no están dejando que seamos nosotros los que ayudemos a Haití, porque la comunidad internacional no lo va a hacer. No, no, yo creo que, pero es que la República Dominicana no puede ya más de lo que ha hecho. Porque nosotros somos un país todavía que no somos un rico, no somos ricos. Somos un país que está en proceso de expansión y evidentemente es una carga bastante grande. O sea, Mucha cara. Doctor, mire, yo le he hecho esta pregunta a los 3 últimos invitados míos. ¿Podrá Trump de nuevo hacer a Estados Unidos regresar a su esplendor? Make America Again. Again. eh, Pues, mira, ¿podrá? Y sobre todo con los aranceles. el famoso MAGA, que es el, como te dice, Make America Great Again, eh, Trump está retrotrayendo a Estados Unidos al siglo XIX. Eh, es difícil que Estados Unidos, ¿verdad? Eh, y no estamos diciendo la primera potencia de Estados Unidos. Ojo con eso. Tiene el poder más grande que puede tener una nación, que es el dominio de la moneda, que es el dólar. Eso le da una capacidad a Estados Unidos, aún todavía. Pero yo creo que Trump está partiendo de un error. Si bien es cierto que hay una segunda potencia emergente, que es China, que ha venido avanzando, que ha venido ganando mercado cada vez más, pero creo que la forma en que el presidente Trump está actuando eh, no es la más adecuada para que Estados Unidos sea la potencia de los años emergentes a partir del año 1945. Es una situación natural lo que está ocurriendo. ¿Por qué Estados Unidos emerge como la primera potencia, Virginia? Bueno, porque después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países europeos prácticamente quedaron destruidos. Y el único país donde prácticamente no hubo guerra fue en Estados Unidos. Y emergió como la gran potencia. Y se erigió como la gran potencia. Pero posteriormente, ya en el periodo de tranquilidad, de paz, aunque hubo Guerra Fría, hubo y hay otros países que han venido convergiendo. Y eso va a ocurrir, eso es natural. Hemos pasado de un mundo, en primer lugar, que fue unipolar, después de la Segunda Guerra Mundial. Vino entonces el tema de la Unión Soviética, que fue bipolar, y luego entonces se derrumba la Unión Soviética. Emerge China y otro grupo de países y estamos en un proceso de recomposición del mundo, en un mundo multipolar. Estados Unidos va a tener que convivir con otras Y le potencias. está saliendo la criada respondona. Mira lo que está pasando con Luna, Así es. con Bolsonaro, que le dice, no, este es un país soberano, no hay. No, y no solamente eso, Virginia, es que también hay grupos que tradicionalmente incluso habían estado con Estados Unidos, que están pidiendo sus espacios, que son grupos emergentes, y que se han nucleado en el famoso BRICS. Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, y se han incorporado 5 países, que hoy esos países representan el 45% de la población mundial y el 22% del PIB mundial. Es decir, y además tienen un dominio, esos BRICS, básicamente de más de casi del 52% de los recursos naturales como el petróleo. El nuevo orden mundial. Es el nuevo orden mundial. Bueno, muchas gracias, doctor, por siempre venir, dando su luz, dando al público televidente toda la esperanza
de la nueva economía dominicana de este año. Ojalá que lleguemos a Sí, esos sí. pronósticos y dejarle la puerta abierta como siempre para que puedan de nuevo. Muchas gracias. Y ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo donde yo de nuevo les encuentro en otra opinión pública. Hasta entonces.